Vale, ahora mismo España no está en su mejor momento, pero... ¿Y cuándo sí lo estaba? Veréis, chavales, hubo un momento en el que España tenía de todo. Oro, esclavos, muchos territorios y el mejor ejército de Europa en su época, chavales. Supongo que estaréis flipando por lo que os acabo de decir. ¿Os interesaría saber cómo fue esta época? Pues preparaos, porque en el vídeo de hoy vamos a hablar del Prime de España. Vale, chavales, esta historia comienza en la península ibérica en el siglo XV. Y es que durante casi 800 años, en una guerra súper larga conocida como la Reconquista, estaban luchando los reinos cristianos que estaban en el norte contra el territorio musulmán que estaba al sur. Y aunque los cristianos formaban diferentes reinos, el reino de Portugal, la corona de Castilla, la corona de Aragón y el reino de Navarra, muchas veces se unían para luchar con su enemigo común, los moros. En el año 1469 ocurre algo que lo cambia todo. Aquí se casan Fernando, el príncipe de Aragón, e Isabel, la reina de Castilla. 10 años después, en el 1479, Fernando llega al trono de Aragón convirtiéndose en rey. Entonces, se unen los dos reinos más poderosos de toda la península ibérica. Vale, este no es el inicio como tal del país de España, pero sí que es el comienzo de lo que terminará siendo la creación del país. Estos dos son conocidos como los Reyes Católicos e hicieron cosas muy importantes. En primer lugar, fortalecieron muchísimo la monarquía centralizando el poder en los reyes. También terminaron con la Reconquista. Ese mismo año, en el 1492, expulsaron a todos los judíos que no se convertían al cristianismo y un tiempo después también a todos los musulmanes. Y obviamente el motivo porque son súper conocidos, sobre todo mundialmente, estos reyes, fue porque financiaron el viaje de Cristóbal Colón, que descubrió América. Colón pensaba que habían llegado a Asia, pero en realidad acababan de descubrir un nuevo continente. En este momento comienza la colonización de América. Aquí comienzan a ampliarse bastante los territorios de lo que dentro de nada va a ser España. Y también tenemos que decir que en la propia Europa ya contaban con unos cuantos territorios. Aragón y Castilla conformaban gran parte de la península ibérica. Más luego tenemos que añadir que Aragón tenía una buena parte de Italia bajo su control, concretamente el sur, y que los reyes católicos en el 1512 conquistaron el pequeño reino de Navarra. Los reyes católicos tienen varios hijos, entre ellos una chavala llamada Juana la Loca. Juana se casa con otro chaval llamado Felipe I, y estos dos tienen un hijo llamado Carlos I. Y atentos a todos los territorios que hereda este tío. De parte de sus abuelos españoles, Isabel y Fernando, los reyes católicos, consigue heredar Castilla, Aragón, bastantes territorios en América, Nápoles y Sicilia. De su abuelo paterno, Maximiliano de Austria, pilla territorios en Alemania y Austria. Y de su abuela materna, María de Borgoña, consigue Países Bajos y Flandes. Como os estaréis haciendo a la idea, Carlos I consigue unos territorios muy tochos, lo cual hace que se convierta en el rey más poderoso de Europa durante un tiempo. En el 1516 comienza a reinar España, y en el 1519 se hace también rey del Sacro Imperio Romano Germánico. Durante el reinado de Carlos I, España se pone a expandir sus territorios en América a lo bestia, conquistando los 3 grandes imperios que ya había ahí. Las 2 conquistas más importantes fueron la del Imperio Azteca por el conquistador español Hernán Cortés y la del Imperio Inca por parte del conquistador español Francisco Pizarro. Hay que recalcar que en esta conquista las tropas españolas eran muy reducidas. Por ejemplo, en la del Imperio Azteca habían solo unos 600 soldados españoles y en la del Imperio Inca apenas 200.
Os puede parecer extraño que un grupo tan reducido de españoles consiguiera conquistar imperios con varios millones de habitantes, pero hay una cosa bastante importante que os tengo que decir, y es que los españoles, al venir de Europa, contaban con armaduras más resistentes, armas de pólvora y caballos. Efectivamente, en América no habían caballos. También hay que decir que durante la conquista, los soldados españoles se aliaron con varias tribus americanas que no formaban parte de los imperios y de hecho eran enemigas de estos. Hernán Cortés, por ejemplo, se alió con los tlaxcaltecas, una tribu por ahí enemiga del imperio azteca, para conquistarlo. Y así contó con miles de soldados extra. Uno de los momentos más famosos de la conquista del imperio azteca fue la matanza de Cholula. Y es que cuando Cortés y los tlaxcaltecas se dirigían a Tenochtitlan, la capital del imperio azteca, pasaron por una ciudad llamada Cholula, muy importante religiosamente en el imperio azteca, y pese a que fueron bien recibidos, Cortés sospechó que los habitantes de la ciudad iban a tenderles una emboscada, así que reunió a los líderes de la ciudad de Cholula en la plaza central y ordenó a sus soldados españoles y a los tlaxcaltecas que comenzaran la matanza. Y es que en un poco menos de 2 horas aproximadamente se hicieron unas 6.000 kills. La conquista de América tuvo beneficios muy tochos. Por ejemplo, permitió a España traer a Europa nuevos alimentos como el tomate, el maíz, el cacao, el tabaco. También permitió extraer de las minas, de todas las minas que había ahí, muchísimo oro y sobre todo mucha plata, lo que le dio una gran riqueza a España. En el año 1556, agotado tras tantos años de mandato, Carlos I decide abdicar y divide su imperio en 2 partes. A su hijo Felipe II le deja España, los territorios americanos, Flandes y Nápoles, y a su hermano Fernando le deja Austria y el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos se retira a un monasterio en Yuste y muere 2 años después. Pero tranquilos chavales, que el Prime todavía continúa. Ahora vamos con Felipe II. Durante el reinado de Felipe II se llevaron a cabo batallas y guerras muy importantes. Por ejemplo, el Imperio Español, junto a unos cuantos italianos, consiguió la victoria en la batalla de Lepanto, en el 1571. Aquí, la Armada Española y sus aliados italianos, convocados por el Papa, consiguieron pararle los pies al Imperio Otomano, un extenso imperio musulmán que en ese momento estaba amenazando Europa. Gracias a esta victoria se consiguió frenar su expansión por el Mediterráneo. En Flandes hubo una rebelión y los Países Bajos querían su independencia. Hubo una guerra larga y costosa, que tras muchos años terminó perdiendo España. Vale, Felipe II era súper católico, pero también había un monarca bastante poderoso, en concreto una monarca bastante poderosa, que era protestante y era la gran rival de Felipe II. Esta era Isabel I de Inglaterra. Queriendo invadir Inglaterra, Felipe II envió una gran flota de barcos, conocida como la Armada Invencible, en el 1588 con este fin. Tristemente, hubo una muy potente tormenta de camino y pues digamos que las embarcaciones no terminaron demasiado bien. Fue una derrota un poco humillante y mucha gente comenzó a dejar de respetar a España. Digamos que fue un pequeño inicio del fin. Eso sí, Felipe II tuvo muchas victorias épicas. Por ejemplo, en la batalla de San Quintín venció de forma brutal al ejército francés. Y también hay que decir que expandió bastante los territorios en América. También conquistó las islas Filipinas y al ganar una batalla contra Portugal se hizo rey de España y Portugal, consiguiendo también todos los territorios del Imperio portugués. Hubieron 3 reyes más de esta dinastía en España, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, pero desgraciadamente con Felipe III ya comenzó la decadencia del Imperio Español. Conseguía mucha plata y mucho oro de América, pero desgraciadamente no tardó en llegar la gran inflación a España. Y aparte, el dinero que tenían no lo invirtieron muy bien y se dedicaban a pagar guerras y lujos innecesarios.
Bueno, chavales, espero que os haya molado el vídeo y hayáis podido aprender algo nuevo del Imperio Español. Vale, cierro el vídeo con este cuadro de unos conquistadores españoles en el Gran Cañón, lo que ahora mismo es, lo que actualmente es el estado de Arizona, en Estados Unidos, porque sí, llegaron a Arizona, California, Texas y un poco más al norte, de hecho. Y bueno, no sé, me flipa bastante en plan que hayan llegado tan lejos los españoles, no sé, es curioso aprender de esta historia, chavales. Bueno, espero que os haya gustado y eso, y nos vemos.